Muy bienvenidos mis hermanos y hermanas aquí a su iglesia, la iglesia de San Fernando. Es un placer estar con ustedes esta noche y durante el transcurso de este fin de semana para estudiar profundamente algunos temas que encontramos en la santa palabra de Dios y en la historia pasada y reciente. Quiero mencionarles que esta noche estudiaremos dos temas. Ambos temas se titulan La cosmovisión de la Iglesia Adventista, parte 1 y parte 2. Pero antes de comenzar, queremos hacer lo que vamos a hacer cada vez que abrimos el libro del Señor, y es orar para pedirle al Señor que esté presente en nuestro estudio. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de comenzar tu santo día sábado aquí en tu casa. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu al abrir tu santo libro. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para entender y recibir tu mensaje. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa la palabra cosmovisión? La cosmovisión de la Iglesia Adventista. La palabra cosmovisión en inglés es worldview. Es la perspectiva universal que nosotros tenemos de todos los eventos que ocurren en la vida. Les menciono en qué sentido hablamos de la cosmovisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y les voy a dar una ilustración. Quiero que se imaginen un rompecabezas. ¿Saben lo que es un rompecabezas? Un puzzle. Cada pieza del rompecabezas es una doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada pieza es una doctrina. Pero cuando juntamos todas las piezas, tenemos el cuadro completo. Ese sería el worldview o la cosmovisión. Es decir, en esta serie, en estos primeros dos temas, no vamos a estudiar los detalles en cuanto al santuario. No vamos a estudiar en cuanto al significado de los velos, el significado de las puertas, los colores, las cortinas, las telas, los clavos, etc. Todo eso tiene un significado. Lo que queremos hacer es darle un vistazo global al santuario. Ver los pasos que el Señor Jesucristo toma a través del santuario. Podría darles otra ilustración. Podemos, cuando vemos un bosque, podemos enfocarnos en un árbol o podemos enfocarnos en el bosque. Cada doctrina de la Iglesia Adventista es como un árbol, mientras que la cosmovisión es juntar todos los árboles para entonces ver el panorama o el cuadro completo y no solamente las partes individuales. Ahora, el Señor Jesucristo tiene una casa y quiero que notemos cuál es esa casa en Mateo 21 y el versículo 12 y 13. Aquí Jesús está por entrar al templo de Jerusalén al final de su vida. Va a compartir sus últimas enseñanzas. Y en el templo están los mercaderes comprando y vendiendo. Han convertido en un negocio el asunto del templo. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 para ver qué hizo Jesús. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa. ¿Cuál es la casa de Jesús? El templo o el santuario. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Tiene Jesús una casa?
Sí, ¿cuál es su casa? El templo o el santuario. Así que Jesús tiene una casa. Y esta noche vamos a estudiar los pasos que toma Jesús en cada apartamento, cada lugar de su casa. Ahora vamos a estudiar en este tema y en el siguiente 7 pasos que toma Jesús a través de su casa o a través del santuario. El primer paso que toma es venir a nuestro campamento, a vivir en nuestro medio, porque el santuario no comienza en el atrio, el santuario comienza en el campamento donde vive el pueblo, porque ellos son los que necesitan la salvación. Jesús, antes de ir al atrio, a la cruz o al altar del sacrificio, vino y vivió con nosotros por más de 30 años. Así que su vida es tan importante como su muerte en la cruz, en el atrio, por así decirlo. Así que el primer paso que toma Jesús a través de su casa es venir a nuestro campamento a habitar entre nosotros. El segundo paso que toma Jesús, ya Jesús entra a lo que se conoce como el patio o el atrio. Y apenas entraba uno al atrio, encontraba el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo Jesús. Es decir, viene a vivir en nuestro campamento algo más de 30 años. Luego el Señor Jesucristo va al altar del sacrificio, que en realidad representa la cruz, carga los pecados de los seres humanos. Luego, después de morir en la cruz, el Señor Jesucristo se mueve al siguiente mueble del santuario, que es un implemento que se conocía como el lavacro o la fuente. Y la fuente vamos a encontrar que representa la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, nos hemos movido de su encarnación en el campamento a su muerte en la cruz, a su resurrección en el lavacro o en la fuente. Y luego tenemos el cuarto paso de Jesús a través de su casa. El cuarto paso es el ministerio de Cristo Jesús en el lugar santo del santuario. Y en el lugar santo el Señor Jesucristo va a interceder por los pecadores. Esa es su función principal, servir como nuestro abogado, servir como nuestro mediador o nuestro intercesor. Luego Jesús se mueve al lugar santísimo. Todos estos pasos los vamos a estudiar en detalle, pero quiero que capten el cuadro completo ahora y luego vamos a desmenuzar cada uno de los pasos que toma Jesús. Luego Jesús, el quinto paso, se mueve al lugar santísimo del santuario. Y ahí en el lugar santísimo el Señor Jesucristo desempeña una obra de juicio. El Señor Jesucristo separa a los creyentes verdaderos de los creyentes falsos. Y ustedes dicen, ¿creyentes falsos? Yo pregunto, ¿en la iglesia hay creyentes falsos que no son genuinos? Lógicamente que sí. Y en la iglesia hay también creyentes genuinos, verdaderos. ¿Cómo no? El juicio va a separar entre los que profesaron el nombre de Jesús y los que realmente amaban a Jesús y tenían una relación íntima y estrecha con Él. Y luego entonces tenemos el sexto paso de Jesús. El sexto paso de Jesús es que cuando Él termina la obra de juicio, ya se ha demostrado quién fue un creyente genuino y quién fue un creyente falso. Ahora el Señor Jesucristo va a tomar todos los pecados de los verdaderos creyentes, de los genuinos, que fueron metidos al santuario a través de la oración por los cuales Jesús intercedió o medió. Y entonces Jesús va a tomar todos esos pecados, los va a llevar a la puerta del tabernáculo, por así decirlo, y los va a colocar sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el originador y el perpetuador del pecado. Pero no termina allí el movimiento de Jesús a través de su santuario, porque después que los pecados son colocados sobre la cabeza del macho cabrío, el macho cabrío tendrá que pasar en este mundo
1000 años sin seguidores, todos estarán muertos. Y la tierra estará desordenada y vacía. Todo esto lo vamos a estudiar. Después de los 1000 años, se va a realizar el juicio final de los impíos. Y la Biblia dice que descenderá fuego del cielo, consumirá a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Y después que sean vueltos ceniza, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, y Jesús vendrá de nuevo a nuestro campamento para vivir siempre con nosotros. Es decir, esta es la perspectiva global. El santuario no es una doctrina de la iglesia adventista, el santuario es la cosmovisión de la iglesia adventista, que relaciona todas las doctrinas de la iglesia en un entero. Es decir, cada doctrina es una partecita del santuario, y cuando uno entiende el santuario, entiende la relación que sostienen todas las doctrinas de la iglesia adventista. Así que vamos ahora entonces a estudiar en nuestro primer tema los primeros 3 pasos de Jesús a través de su casa. El primer paso es cuando Jesús deja el cielo siendo Dios de dioses, siendo el omnipotente Dios, y tomó sobre sí mismo carne humana. Se conoce como la encarnación, vino a habitar en nuestro medio. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la venida de Jesús a nuestro campamento antes de ir al atrio, antes de morir en la cruz. Éxodo 25:8 nos habla de la construcción del santuario. ¿Por qué Dios le mandó a Moisés que construyera un santuario? Dice en Éxodo 25 y el versículo 8: y harán un santuario para mí. Y luego, ¿qué dice? Y habitaré en medio de ellos. Ahora vamos a Juan 1 y el versículo 14. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Para ver a dónde se cumple este habitar de Jesús en el santuario o en el campamento del santuario. Dice en Juan 1 y el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Una mejor traducción sería, esta palabra no existe en español, tabernaculó. Armó su carpa. Israel vivía en carpas, como los Pathfinders, ¿verdad? Vivían en carpas. Y aquí dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego todos conocemos Mateo 1 y el versículo 23. ¿Quién no conoce este texto en esta época del año? La época cuando se recuerda el nacimiento de Jesús. Dice en Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora déjenme decirles algo en cuanto a la fecha del nacimiento del Mesías, la fecha en que el Dios del cielo se encarnó como ser humano y nació aquí. No fue el 25 de diciembre. Ahora, entiéndame, yo no tengo ningún problema en que en esta época del año recordemos el nacimiento de Jesús, lo que significa para nosotros. Siempre y cuando entendamos de que el Señor Jesucristo, en realidad nosotros no tenemos una fecha, no sabemos en qué fecha nació el Señor Jesucristo. El Espíritu de Profecía tiene una cita muy interesante que encontramos en el libro El Hogar Cristiano, página 434 y 435. Dice lo siguiente: se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad
de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. ¿Y ahora por qué razón? ¿Por qué no nos dio Dios la fecha? Sigo leyendo. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró y luego le resucitó y lo llevó al cielo. ¿Por qué ocultó Dios el lugar donde fue sepultado Moisés? Sigue diciendo, obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después de que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Sabemos que Jesús se encarnó, pero no tenemos una fecha precisa para su encarnación, para el momento en que Jesús vino a nuestro campamento. Ahora, la pregunta clave es esta: ¿por qué vino Jesús a este mundo a vivir algo más de 30 años antes de morir? La mayoría de los cristianos dicen, la muerte de Cristo, eso es lo más importante. La muerte de Cristo en la cruz es vitalmente importante, pero su vida también debe ser importante, porque vivió algo más de 30 años antes de morir, antes de ir a la cruz. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Para vivir en nuestro medio por un periodo de más de 30 años. Le respondo, el Señor Jesucristo vino a este mundo para vivir una vida absolutamente perfecta en armonía con la ley. Amén. Jesús tenía que vivir una vida perfecta antes de morir. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que a un animal con defecto no era aceptado el sacrificio ante Dios. Tenía que ser una víctima sin defecto. Y la víctima tenía que ser ofrecida por un sacerdote sin defecto. Es decir, la vida de Jesús tuvo el propósito de tejer un manto de perfecta justicia que nosotros pudiéramos reclamar, que nosotros pudiéramos recibir, porque nosotros tenemos un manto lleno de pecado. Así que lo primero que hizo Jesús fue venir a este mundo para tejer un manto de perfecta justicia. Cada acto de obediencia de Jesús a la ley de Dios, cada vez que venció una tentación, le añadió un hilo al manto. Y cuando dijo en la cruz, consumado es, le puso el último hilo al manto perfecto de justicia para que nosotros lo pudiéramos reclamar como nuestro, para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Vamos a leer algunos versículos sobre la importancia de que el cordero fuese sin defecto. Levítico al capítulo 22 y el versículo 20 al 22 nos habla de la víctima que se ofrecía. ¿Qué característica debía tener la víctima? Levítico 22 y el versículo 20 dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Qué sucedía si la víctima tenía algún defecto? No era acepto. Sigue diciendo: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será como
sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El hecho de que la víctima no tenía defecto representa la perfección moral de la vida de Cristo Jesús. Nunca cometió un solo pecado. Tejió un manto de perfecta justicia que le ofrece a cada persona que reclama ese manto, como estudiaremos. Pero no solamente tenía que ser la víctima sin defecto, el sacerdote que ofrecía a la víctima también no podía tener defecto. Noten Levítico 21, si están buscando el texto, este es el capítulo anterior al que acabamos de leer. Levítico 21 y el versículo 17 al 21 nos habla del sacerdote que ofrecía a la víctima. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿En qué condición debía estar el sacerdote que ofrecía a la víctima? Sin defecto. ¿Y en qué condición debía estar la víctima? Sin defecto. Ahora, ¿por qué el sacerdote y la víctima no podían tener defecto? Porque tanto el sacerdote como la víctima representaban a Jesús. Yo pregunto, ¿quién ofició el sacrificio de Cristo? Si ustedes leen el libro de Hebreos, dice que Jesús se ofreció a sí mismo. Jesús fue el sacerdote y la víctima. Él ofreció su propia vida como víctima. Es decir, Jesús era el sacerdote sin defecto y la víctima sin defecto. Vivió una vida absolutamente perfecta. No pecó nunca. Tejió un manto de justicia perfecta que nos puede ofrecer a nosotros porque nosotros tenemos mantos manchados con pecado. Ahora, quiero que noten también Éxodo 12 y el versículo 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Está hablando del cordero pascual, del cordero que se ofrecía durante la Pascua. Y hay dos puntos que quiero que notemos en estos versículos. Éxodo 12, 5 y 6. Dice así, el animal será como sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. No sé si notaron, hay dos características del cordero aquí. En primer lugar dice que el cordero debía ser ¿qué? Sin defecto. Y luego, ¿qué debía hacerse con el cordero? Se debía inmolar o sacrificar. ¿Qué tenemos ilustrado en estos versículos? Tenemos ilustrados la vida perfecta de Jesús sin defecto y su muerte en la cruz en este versículo. Ahora, si yo le preguntara qué es más importante, la vida perfecta de Jesús o su muerte en la cruz, ¿qué dirían? La mayoría de los cristianos dirían, la muerte en la cruz, eso es lo más importante. La muerte de Cristo en la cruz es muy importante, hermanos y hermanas, pero si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, el Padre no hubiera aceptado su sacrificio. Vamos a ver que cada paso que toma Jesús a través del santuario es igualmente importante.
No hay un paso de Jesús que es mucho más importante que todos los demás. Es como una cadena. Cada paso depende del paso anterior. Ahora, ¿en quién se cumplió este asunto de un cordero sin defecto inmolado? Hemos leído nada más del Antiguo Testamento, de Levítico y de Éxodo, sobre el cordero pascual. Pero ¿en quién se cumple esto? Vayan conmigo a 1 de Pedro 1 y el versículo 18 al 20. 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20, para ver en quién se cumple el cordero perfecto y el sacerdote perfecto. Dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Es decir, ustedes no fueron redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino cómo fueron rescatados o cómo fueron rescatados. ¿Cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está la muerte de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Ahora viene el segundo elemento. ¿Como de un qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Captaron cómo Jesús cumple los dos puntos que vimos en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5 y 6? Es el cordero sin defecto que derrama su sangre. Primera de Pedro identifica a Jesús como el cumplimiento de la perfección del cordero y la muerte del cordero. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo como sumo sacerdote vivió una vida absolutamente perfecta? Vamos a leer algunos versículos de la Biblia, versículos muy bien conocidos probablemente. Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4 y el versículo 14 y el versículo 15. Ya vimos que Jesús es el cordero sin mácula, sin contaminación, y que es el cordero inmolado. Ahora lo que queremos ver es a quién representa el sacerdote que no tenía defecto. Dice allí en Hebreos 4, 14 y 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántas veces pecó Jesús durante el tiempo que vivió en nuestro campamento? Ni una sola vez. Yo pregunto entonces, ¿el Señor Jesucristo tejió un manto de perfecta justicia? Sí, un manto de perfecta justicia. Quiero que recuerden estos detalles, porque lo que estamos estudiando ahora, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, vamos a ver que todo es como una cadena, y cada eslabón de la cadena se junta con el otro eslabón. No puede tener uno una función sin tener las otras funciones también. Noten también Hebreos 7:25, Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25, a donde habla de Jesús como sacerdote sin defecto. Dice allí en Hebreos 7:25, solo unas páginas más adelante del texto que leímos anteriormente, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Saben ustedes que hasta el gobernante pagano Pilato reconoció que Jesús no tenía defecto? Cuando sacó a Jesús y lo presentó a los judíos, esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y el versículo 6. Fíjense cómo este hombre pagano sabía que Jesús no tenía defecto o no tenía delito en él. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles
Dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No solamente la Biblia lo dice, sino este gobernante pagano. Pilato dijo: este hombre no tiene ningún delito. Ahora, hermanos y hermanas, lo que hizo Cristo por su vida en este mundo, lo hizo por todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta. Vivió su vida perfecta por todos los seres humanos. Quiero que entiendan eso. No solamente vivió su vida perfecta para los que se van a salvar, vivió su vida perfecta también para los que se van a perder. Es decir, Jesús vivió, tejió un manto de justicia para cada persona que jamás haya vivido en la historia de este planeta. Y no se me asusten, no voy a decir que se van a salvar todos los seres humanos, porque Jesús tejió el manto para todo el mundo. Nosotros tenemos que reclamarlo. Y eso lo estudiaremos en el cuarto paso que toma Jesús a través del santuario. Pero por ahora quiero que recuerden que lo que hizo Jesús en el campamento, su vida perfecta, se la ofrece a todo ser humano que jamás haya vivido en la historia de este planeta. Luego el Señor Jesucristo toma su segundo paso a través de su casa. Va al altar del sacrificio. No era suficiente que Jesús tejiera un manto de perfecta justicia. Alguien tenía que pagar por todos los pecados que nosotros hemos cometido. No solamente Jesús tenía que vivir una vida perfecta, tenía que luego cargar los pecados de todos los seres humanos y sufrir el castigo que merecemos nosotros. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Tenía que ejecutarse la muerte. Pero Jesús tomó el lugar de todos los seres humanos. Cargó los pecados de todos los seres humanos, los que se salvan y los que se pierden. Jesús cargó todos los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, pagando la pena. Vivió una vida perfecta que nosotros no somos capaces de vivir. Murió cargando la culpa nuestra para que nosotros no tengamos que morir. En el Getsemaní y en la cruz, todo pecado que jamás se haya cometido le fue imputado a Jesús. Es decir, le fue puesta a su cuenta. Los pecados no eran de Él, pero el Padre se los puso encima a Él. Después de vivir una vida perfecta de justicia, el Padre colocó sobre Él los delitos, los pecados, las rebeliones, las maldades de todos los seres humanos. ¿A dónde dice la Biblia tal cosa? Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Este versículo es muy interesante, es uno de mis favoritos de la Biblia, porque menciona los primeros dos pasos. Menciona la vida perfecta de Jesús y menciona también el hecho de que cargó nuestros pecados y sufrió nuestro castigo. Dice en 2 Corintios 5 y el versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Qué aspecto en cuanto a Jesús tiene que ver eso? Es su vida, ¿verdad que sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Jesús? Su Padre. El que no conoció pecado, el que vivió una vida perfecta, el que tejió el manto perfecto de justicia, dice que el Padre lo hizo pecado, es decir, colocó los pecados sobre él. ¿Con qué propósito? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros pudiéramos ser reconocidos justos delante del Padre. Es decir, Jesús vivió su vida perfecta en lugar de todos nosotros, murió en lugar de todos nosotros, y si nosotros lo recibimos, nosotros somos aceptos en el amado. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Noten Gálatas 3 y el versículo 13, todavía estamos hablando del segundo paso de Jesús, el atrio, su muerte en la cruz, cargando los pecados de todos los seres humanos. Gálatas 3 y el versículo 13 dice
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo pregunto, ¿la ley es mala? Pero aquí dice que la ley nos maldice. La ley aquí dice que maldice. Entonces la ley debe ser mala, ¿verdad? No. Vamos a dar una ilustración. Ustedes están manejando por una calle, llegan a un semáforo que está en rojo y se lo comen. Pasan el semáforo en rojo. Un policía los para por ahí y le va a poner un ticket. ¿Es justo en darles el ticket? ¿Es justo en darles la multa, sí o no? El policía es justo. ¿Cuál es la solución al problema? La solución al problema es matar al policía. ¿Qué es la ley? No, el problema no es deshacernos de la ley. El problema es que debemos nosotros ser obedientes a la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque somos pecadores. La ley no tiene la culpa de decirnos que somos pecadores, como el policía no tiene la culpa de decirle al individuo que infringió la ley por haberse pasado el semáforo en rojo. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y luego dice cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Él tomó nuestra maldición. El Padre le imputó o le puso a su cuenta nuestra maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora yo pregunto, ¿por cuántas personas murió el Señor Jesucristo? Solo por los que se van a salvar, ¿verdad? No. Ustedes conocen el texto más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Hasta en estadios de fútbol americano aparece allá entre los goalposts. Juan 3:16. Alguien tiene un cartel bien grande. Piensa que está haciendo evangelismo. Pero la gente no se está concentrando en eso. Se está concentrando en la brutalidad de los jugadores. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a los salvos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Voy a parar allí porque la última mitad del versículo lo vamos a tratar en nuestro segundo tema. La primera parte dice que lo que hizo Jesús lo hizo por ¿cuántos? Por el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nota en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 9. Hebreos 2 y el versículo 9. Nuevamente dice que la muerte de Jesús fue por todos. Su vida fue por todos. Su muerte fue por todos. Dice en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando de Jesús, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por los salvos. No, gustase la muerte, ¿por qué? Por todos. ¿Por cuántos murió Jesús? ¿Murió por Hitler? ¿Murió por Trump? No nos gusta pensarlo tal vez, pero sí, murió por todos. ¿Saben que el hermano White tiene una cita donde dice que Jesús en la cruz del Calvario estaba cargando inclusive el pecado de Caifás? Estaba cargando ese pecado en la cruz del Calvario. ¡Wow! Vamos a 1 Juan 2, 1 y 2. Nuevamente quiero recalcar que la muerte de Cristo fue por todos. La vida de Jesús fue en lugar de todos. Y más adelante vamos a ver qué significa eso. 1 Juan 2, 1 y 2. Aquí Juan le está escribiendo a creyentes o a personas que no creen. Le está escribiendo a creyentes, porque se refiere a ellos como que hijitos. Fíjense lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, los pecados de los creyentes, que le está escribiendo a los creyentes. Y luego dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Ustedes conocen Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Casi ni hay que buscarlo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora escuchen, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Por todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo y aún se cometerán. ¿Por cuántas personas vivió Jesús su vida perfecta? Por todo ser humano que jamás ha respirado en la historia de este planeta. Permítame leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, dice: en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. ¿Qué hizo Jesús? ¿Pagó el precio de qué? ¿De la redención de qué? De la raza humana. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 378 y 379, ella escribió, escuchen esto, poderoso: el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. ¡Qué glorioso! Ahora resumamos los primeros 2 pasos entonces, porque ahora en el primer tema vamos a estudiar 3 pasos, hasta el lavacro o hasta la fuente. ¿Cuál es el primer paso de Jesús a través de su casa? Viene a nuestro ¿qué? A nuestro campamento. ¿Con qué propósito? Para vivir una vida perfecta. ¿Y tejer qué cosa? Tejer un perfecto manto de justicia, para ofrecérselo ¿a quién? A todo ser humano que jamás haya vivido. Pero vamos a encontrar que hay que reclamarlo. Lo tejió por todos, pero no significa que todos lo van a reclamar. Y luego Jesús se mueve al atrio, al altar del sacrificio. ¿Y qué hace Jesús allí? El Padre toma ¿cuántos pecados? Los pecados de todos los seres humanos y los coloca sobre el Señor Jesucristo, y Jesús sufre la muerte que todos los seres humanos deben sufrir, porque no hay justo ni aún uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que los primeros 2 pasos que toma Jesús a través del santuario lo hizo para todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta. Ahora nos movemos al tercer paso de Jesús a través de su casa: el lavacro o la fuente. Ahora, hay un punto que quiero que noten, y es que la fuente se encontraba entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Vamos a ver que el lugar santo representa, después de la resurrección de Cristo, Jesús va al lugar santo para interceder por los pecadores. Es decir, que la fuente o el lavacro representa un paso de Jesús entre su muerte y cuando comienza su ministerio en el lugar santo del santuario. Porque el santuario sigue el orden de los pasos de Jesús. Primero el campamento, luego en el altar del sacrificio muere, luego en el lavacro tiene que ser un evento de la vida de Jesús que cae entre su muerte en el altar y el comienzo de su intercesión en el lugar santo. Ahora, ¿qué representa la fuente o qué representa el lavacro? El lavacro representa la resurrección de Cristo Jesús.
Y usted dice, pero pastor, ¿cómo sabe usted que el lavacro representa la resurrección de Cristo? Tenemos que entender cuál era la función del lavacro. El lavacro tenía agua. ¿Y cuál era el propósito del agua? No era para beber. ¿Era para qué? Era para limpiar o purificar. ¿Limpiar o purificar qué? Escuchen. Cuando el sacerdote sacrificaba a la víctima, la sangre de la víctima manchaba al sacerdote. Y la Biblia nos dice que la sangre contamina. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros, pero la sangre contamina el santuario. Es decir, cuando el Señor Jesucristo muere, Él está manchado de sangre. Cuando el sacerdote ofrecía a la víctima, estaba, ¿qué cosa? Estaba manchado de sangre antes de poder comenzar a servir como sumo sacerdote en el santuario. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que lavarse completamente de todo vestigio de muerte, de toda señal de la muerte. Es decir, debía lavarse completamente de todo vestigio de la muerte que había sufrido. Podemos hablar, por ejemplo, del bautismo. El bautismo, ¿qué sucede en el bautismo? Toda la contaminación, ¿qué pasa? El agua, ¿lo qué? Lo limpia. Y salimos del agua, dice la Biblia, a novedad de vida. Es decir, morimos, dejamos sepultados el pasado y resucitamos a una vida ¿qué? A una vida completamente nueva. En la fuente el sacerdote se lavaba y luego podía servir en el lugar santo del santuario. No es coincidencia que encontramos en Hechos el capítulo 22 y el versículo 16 que cuando el apóstol Pablo se convirtió fue a donde Ananías y Ananías le dijo las siguientes palabras: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus ¿qué? Y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora vayan conmigo a Tito el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Tito el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Está hablando aquí del lavacro o de la fuente o el lavamiento. Dice allí en Tito 3, 4 y 5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa el lavamiento? Significa la regeneración, significa la renovación. Ahora déjenme decirles algo en cuanto a esa palabrita regeneración. En realidad es una palabra griega que se compone de dos palabras: palin, genesia. La palabra palin significa otra vez y genesia significa dar vida otra vez. Ahora fíjense la definición que da el diccionario teológico del Nuevo Testamento de la palabra palingenesia, que es regeneración. Dice así: la palabra deriva de palín, que significa de nuevo, y génesis, comenzar. Es decir, la palabra significa comenzar de nuevo. Y por lo tanto significa nuevo génesis, ya sea en el sentido de volver a la existencia, volver de la muerte a la vida, o renovación a una existencia más elevada, regeneración en el sentido usual de la palabra. Así que los expertos en el significado del griego dicen que el lavamiento de la regeneración significa volver a la existencia, volver de la muerte a la vida, renovación a una existencia más elevada. El lavamiento de la regeneración representa una resurrección de la vida vieja. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, dejó, por así decirlo, sepultada la muerte para siempre, se limpió para siempre de todo vestigio de la muerte de Cristo Jesús.
Sí. Noten Romanos 6 y el versículo 9 y 10. Romanos 6 y el versículo 9 y 10. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, dejó la muerte atrás para siempre y resucitó a una nueva vida, como sucede cuando nosotros nos bautizamos, nos lavamos del pasado y resucitamos a una vida nueva. El lavacro representa la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, en el campamento vive por nosotros. En el altar del sacrificio muere por nosotros. Y en la fuente resucita. ¿Y por qué resucita Jesús? Porque si Jesús no resucita, no puede seguir a la siguiente función de su ministerio. Porque un individuo que está muerto no puede interceder. Ahora, si yo les preguntara qué es más importante, la vida de Jesús, la muerte de Jesús o su resurrección, ¿qué dirían? La muerte, la cruz, ¿verdad? La cruz. Sí, la cruz es importante. ¿Su vida es igual de importante? Sí, porque si no, su sacrificio no es acepto. ¿Y si se queda muerto, nos salva? No, porque no hay nadie para interceder por nosotros. Hermanos y hermanas, la cosmovisión de la iglesia adventista es única. No hay iglesia en el mundo que tenga esta cosmovisión que nosotros tenemos. Nosotros entendemos el panorama grande, cómo todas las piezas cuadran y compaginan una con la otra. Ahora, si yo les preguntara, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿el Señor Jesucristo perdonó los pecados de todos los seres humanos? Siempre que hago esta pregunta, la gente dice, sí, cuando Cristo murió en la cruz, Él perdonó los pecados de todos los seres humanos. No. Jesús hizo provisión para perdonar los pecados. Ahora, quiero leer de 1 Corintios 15, ya en los últimos minutos que tenemos, 1 Corintios 15. Y vamos a leer los versículos 3 al 7 y luego el versículo 17 al 20. 17 al 20 son particularmente importantes. Dice aquí el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue ¿qué? Sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y luego saltamos, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Luego el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, luego ¿qué dice? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿estaríamos nosotros en nuestros pecados todavía? Sí, entonces, ¿perdonó Cristo todos los pecados en la cruz? No, no los perdonó en la cruz. Porque si Cristo no resucita, estamos todavía en nuestros pecados. ¿Me están entendiendo? ¿Cuán importante entonces es la resurrección de Cristo? Es tan importante como su muerte en la cruz. Es tan importante como su vida perfecta. El santuario es una cadena que nos muestra toda la cosmovisión del plan de la salvación. Así que el apóstol Pablo está diciendo que si Jesús no resucitó, nosotros todavía estamos perdidos. Cosa muy seria. Así que repasemos los primeros 3 pasos. Ahora, en nuestro próximo tema vamos a trazar los últimos 4 pasos del ministerio de Jesús. ¿A dónde viene Jesús de primero? A nuestro campamento. ¿Con qué propósito?
Para tener un manto perfecto de justicia. ¿Y cómo hace Jesús eso? Sufriendo todas las tentaciones nuestras y viviendo una vida perfecta sin pecado, para que entonces Él pueda darnos el manto perfecto que Él vivió, como un regalo. Pero hay que reclamarlo. No todo el mundo recibe el manto, hay que reclamarlo. Eso lo vamos a ver en el cuarto paso. Luego, después que vive su vida perfecta, ahora es un cordero sin mancha y es un sacerdote sin mancha. Ahora, ¿qué puede hacer? Ahora puede ir al altar del sacrificio. ¿Y qué hace el Padre? El Padre coloca los pecados de todos los seres humanos sobre Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? El Señor Jesucristo entrega su vida por nosotros. Y luego entonces Jesús es sepultado. La muerte contamina. Jesús está muerto. Tiene en su cuerpo las señas de muerte. Pero ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Se va a despojar de la muerte. Se va a limpiar de la muerte. Va a ser regenerado. El lavamiento de la regeneración, como sucede en el bautismo con nosotros. Y el Señor Jesucristo ahora va a ¿qué? Va a resucitar de los muertos para cumplir el cuarto paso en el plan de la salvación, el cuarto paso de la cosmovisión de la Iglesia Adventista. Y ese paso lo desempeña Cristo en el siguiente lugar del santuario. ¿Y cuál era el siguiente lugar del santuario? Después del campamento, el altar del sacrificio y el lavacro, se encontraba el lugar santo del santuario celestial. Y vamos a encontrar que había 3 muebles allí. Había un mueble en el sur que era el candelabro, tenía aceite, y el propósito del sumo sacerdote ponerle aceite al candelabro era para que el candelabro diera ¿qué? Diera luz. En el norte había una mesa de los panes de la proposición, que representa el hecho de que Dios nos alimenta a través de su palabra. Y luego estaba el altar de incienso, a donde se mezclaba el incienso con las oraciones de los fieles de Dios, reclamando la vida perfecta y la muerte de Cristo. Y entonces Cristo toma su vida y su muerte y los pone a cuenta del pecador arrepentido, y Dios mira al pecador o a la pecadora como si nunca hubieran pecado. Son aceptos, como dice el apóstol Pablo, en el amado. Qué glorioso